Toda la iglesia sepamos que Dios está obrando. ¿Sabes? Aunque tú creas que no está obrando, Dios en realidad sí sigue y está obrando grandemente. Aleluya. Este es un precioso matrimonio que había estado con muchos deseos, y en especial de Wally, militar, en poder ya tener un horario estable para poder participar de todas las actividades. Pero hijo, yo quiero que seas tú o mi hija los que se pusieron de acuerdo para compartir el testimonio acerca de qué fue lo que hizo Dios finalmente. Bueno, primeramente bendiciones para todos y quiero decir que en nuestro hogar se vive en la fe. Amén. Nosotros vivimos por fe y declaramos siempre, ¿no?, que todo está hecho, ¿verdad? Todo está hecho a lo que Dios quiere. Pero yo voy a dejar que son tantos los testimonios que yo tengo que no terminaríamos hoy. Pero sí les digo que cuando oren con fe, oren diciendo que ya todo está hecho y que sea todo como Dios quiere que se haga en el tiempo que Él quiere, que eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces yo voy a dejar a mi esposo que use su micrófono y... Saludos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Wally, como el pastor dijo, y yo creo que lo más importante que yo podría decir acerca de mí ahora mismo es que este lugar cambió mi vida. Esta familia me dio algo que yo estuve buscando por mucho tiempo. Y de lo que vengo a hablar hoy es la más reciente bendición que nosotros hemos recibido. Como mi esposa dijo, la verdad es que no tendríamos suficiente tiempo para decir todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de lo que estamos hablando es desde hace un tiempo, con la ayuda del pastor y los demás miembros de la iglesia, yo había estado tratando de llegar al punto en el que yo pudiese compartir más tiempo con mi familia y ser un miembro activo de la iglesia. Para que tengan una idea más o menos de lo que estoy hablando, en los últimos 2 años que he estado viniendo a la iglesia, siempre he estado tratando de hacer el esfuerzo de ser un miembro de la iglesia, de participar más, y por razones de trabajo, por responsabilidades de lo que he tenido que hacer, tuve que dejar el discipulado 2 veces. Comencé y por razones de trabajo tuve que irme a algún sitio, tuve que irme por cierta cantidad de tiempo y tuve que dejar el discipulado 2 veces. Lo más importante de esto, en el lado personal, es que desde hace mucho tiempo yo no había podido disfrutar de un año, vamos a decirlo así, de poder estar con mi familia durante ese tiempo, de poder poner a mi niño en la cama y irme a dormir sabiendo que estaba ahí. Por mucho tiempo eso no fue, por raro que parezca, no fue la realidad de mi vida. Por mucha distancia, por no ni siquiera estar cerca de aquí, algunas veces ni siquiera poder hablar con ellos antes de que ellos fueran a la cama o a la escuela. Con el apoyo de la iglesia y los consejos del pastor, él siempre me decía que me mantuviese positivo, que creyera que algo iba a venir. El año pasado, mi esposa me convenció de
poner una petición de oración en la iglesia, que para los que no lo saben es un recurso que la iglesia ofrece. Y vamos a decir que por mi personalidad, yo no soy la persona que anda buscando de ayuda. Todo lo contrario, siempre soy el que estoy tratando de resolver las cosas yo. No sé si es un asunto de formación o qué. Es como tú verlo como si fuera una debilidad, cuando en realidad es simplemente acudir a los que están al lado tuyo. O sea que yo tenía como 6 meses diciéndole que pusiera esa petición. Sí. Y cuando finalmente lo hice, comencé a recibir el apoyo y las oraciones. Y un día, hace un par de meses, mi platoon sergeant called me y me dijo que él tenía algo que hablar conmigo. Cuando hablamos, él me dijo que él y el comandante de mi unidad tenían algo que querían que yo viera y ver qué ellos pensaban. Cuando él me lo mostró, yo simplemente comencé a reír, porque a pesar de que yo lo había escuchado muchas veces, millones de veces aquí, ese día yo me di cuenta qué tan grande Dios es con nosotros. Eso que ellos me mostraron fue una propuesta de trabajo que, gracias a Dios, me va a permitir estar con mi familia todos los días. Yo sé que todavía yo tengo las responsabilidades que estar en el Army traen con ella. Yo sé que en cualquier momento, como quiera, voy a tener que ir a algún lado si tengo que ir. Pero esta oportunidad me está dando el tiempo para estar ahí para mi familia, por lo menos mientras esté aquí. Y eso yo lo valoro de una forma inmensa. Y la razón por la que digo que como Dios se muestra qué tan grande Él es, ese trabajo no solamente me dio el horario que yo quería o que yo deseaba, porque la realidad es que yo no creo que en ese momento yo fuese tan atrevido como para decirle a Dios, yo quiero este horario. En realidad tengo que admitir que es mucho mejor de lo que tal vez yo estaba pidiendo. Pero la parte más grande sobre ese trabajo es que Dios me dio el trabajo que en lo personal es, en lo que a trabajo se refiere, es el amor de mi vida. Y es básicamente una combinación de las dos grandes cosas que siempre quise hacer. Y es la razón por la que cuando fui a la universidad en República Dominicana decidí tomar arquitectura. Y la razón por la que cuando vine a Estados Unidos y decidí entrar al Army, decidí ser un ingeniero para el Army. La construcción siempre ha sido algo que ha sido en mí, ha sido parte de mí. Y Dios me dio esos dos sueños juntos en un paquete. Yo creo que lo último que puedo decir es que crean en Dios como nada que ustedes conozcan. Háganlo tan grande dentro de ustedes que no se compare con nada más a su alrededor. Y ustedes van a sentir lo que en realidad Él es. Gracias.
¿verdad? Dios es realmente maravilloso, amados. Dios está obrando en medio de nosotros y Dios quiere que nosotros conozcamos cuál es su poder, pero tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que desearlo. Y cuando somos padres y tenemos la bendición de tener hijos, el poder experimentar su presencia. Yo soy abuelo ahora. Yo estoy loco con mis dos muchachos. Es una bendición que se va como el viento. Wally me decía anoche, pastor, a mí me cuesta creer lo que yo estoy viviendo, de poder estar todos los días en su cama en la noche, acostar a sus hijos, estar con su esposa. Amados, si tú tienes esa bendición, aprovéchala. Mañana no sabemos. Disfruta la bendición que Dios te ha dado hoy. No te quejes, no estés murmurando, no estés haciendo tanta cosa, sino dale gracias a Dios cada vez que tú abras tus ojos y dices, Señor, yes, un día más, yes. Dale la gloria a Dios. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de volver a abrir sus ojitos. Amén. Hijo, gracias, los bendigo y ministras mi corazón, y yo sé que el corazón de muchos hemos sido ministrados, porque en verdad tenemos que aprender a anhelar lo que es correcto. La bendición que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, que simplemente entendemos que todo eso proviene de nuestro Dios. Amén. Vamos a entrar en materia. Quiero contarles que, como ustedes saben, el domingo pasado estuvimos estudiando acerca de lo que Santiago nos enseñaba acerca de la lengua. ¿Se acuerdan que hablamos todo lo de la lengua? Y decíamos que impresionantemente, siendo la lengua un órgano tan pequeñito, produce tantos daños tan grandes que es realmente terrible en comparación de su tamaño. Y les dejo decir que el domingo pasado, después de los 2 servicios, nos fuimos con mi familia, nos fuimos a cenar, a almorzar. Y estando yo ahí en medio de ellos compartiendo, el Espíritu Santo me seguía hablando y me seguía ministrando y me seguía hablando, y en especial acerca de 2 versículos. El Santiago capítulo 3, versículo 6 y Santiago capítulo 3, versículo 8. Vamos a recordarlo y les voy a compartir lo que el Espíritu Santo me estuvo hablando durante mi almuerzo el domingo pasado. Dice, verso 3, 6, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está presente entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Y en Santiago capítulo 3, versículo 8, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y mira la descripción que hace Santiago acerca de la lengua. Dice: llena de veneno mortal. Para el primer caso, que dice Santiago que la lengua es inflamada por el mismo infierno. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo así? O sea, es rico, qué bueno es preguntarle al Señor. Él dice: clama a mí y yo te voy a responder. Cuando tú le preguntas, Él realmente te responde. Y yo le decía: Señor, pero ¿cómo así que es inflamada por el infierno? ¿Cómo mi lengua es inflamada por el infierno? Y el Espíritu me iba hablando y me decía: mira, cuando un corazón ha sido herido y no ha sido sanado, se empiezan a generar todo tipo de sentimientos en ese corazón. Falta de perdón, amargura, resentimiento, odio. Las personas caen en juicio. Y todos esos tipos de malos sentimientos que se empiezan a albergar en el corazón del hombre se convierten en puertas espirituales que le dan acceso al mismo infierno para tomar la vida de esa persona en esa condición y convertirla en un instrumento de maldad, para que ahora esta persona herida empiece a herir la vida de otras personas, para que empiece a matar y a destruir la obra de Dios. Lo más terrible de todo esto
es que las personas, las primeras que son afectadas son las que están en nuestro círculo de influencia. Y en cuanto a las relaciones, la Biblia nos enseña que hay principios de la palabra que nos enseñan cómo nosotros podemos mantener un corazón limpio y cómo podemos mantener relaciones saludables, a pesar que todos ofendemos muchas veces. La Biblia dice que es inevitable que haya conflictos, pero nos enseña principios por los cuales, a pesar de esas situaciones, podemos mantener una relación sana y un corazón limpio. Nos enseña la confrontación, nos enseña que debemos de perdonar, nos enseña que seamos pacientes unos con otros, en verdad. Déjame decirte, la Biblia, en ninguna parte de la Biblia nos enseña que nosotros debemos de construir muros en nuestras relaciones. Pero hay una realidad. Venga, mis hijos, Byron, Michelle, Pastora Ingrid, ven por favor, sube. Juan, hijo, sube por favor. La Pastora Ingrid, bueno, el Señor dijo que cuando se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, digamos que la Pastora Ingrid está cumpliendo años hoy, en realidad es el Pastor Samuel, pero como son una sola carne, Pastora, feliz cumpleaños para el Pastor Samuel. Y mi hijo Manny también cumplió años, benditos y bueno, entonces yo quiero que entendamos esto. ¿Cómo opera esto en realidad? Las personas, todos somos heridos. ¿O no hay ningún herido aquí? Todos hemos sido heridos en nuestra niñez, promesas que no nos hicieron, palabras que declararon sobre nuestra vida, abandono, maltrato, preferencia entre los hermanos, una cantidad de cosas. Naturalmente Dios nos creó a nosotros con un instinto de autoprotección, ¿verdad? Usted va caminando por algo alto así y usted mismo se echa para atrás porque usted tiene un instinto de autoprotección. Y cuando una persona ha sido herida a lo largo de su niñez, su adolescencia, la persona tiene ese deseo de no seguir siendo herida. Entonces aquí hubo un comentario, una mirada torcida sí, como que no. Entonces naturalmente el hombre empieza a establecer muros, empieza a levantar barreras de protección porque ella no quiere seguir siendo lastimada. ¿Verdad? Dice, voy a poner una barrera, voy a colocar este muro de protección para protegerme, para evitar que los de aquel lado me lastimen, que los de aquel lado me hieran. ¿Es así o no es así? Pero sucede que cuando esta persona se aísla emocionalmente, se queda en un estado completamente vulnerable. Los que están del otro lado empiezan a ver las actitudes de amargura, no se ríe, todo le cae mal, todo lo critica, uno lo invita a una parte y no quiere, entonces los de este lado empiezan a ver esa respuesta negativa de esa persona y uno tampoco quiere que le cierren la puerta en la cara, pues uno tampoco se asoma allá, ¿verdad? Entonces naturalmente la persona también, para evitar ese tipo de situaciones, esa cara de limón seco y todo ese asunto, uno dice, vamos a dejarla quieta. Es así, ¿verdad? Hay que dejarla quieta, ¿verdad, mijo? Entre tanto, el enemigo le dice, ¿viste? Mira, allá están reunidos, a ti no te dijeron nada, ¿verdad? No me invitaron. No la invitaron. Esa es una clase de amigos que tú tienes, ¿verdad? Y el enemigo empieza a trabajar, empieza a bombardear la mente de la persona, que la Biblia lo describe como dardos de fuego. Y entonces el enemigo empieza a afectar su corazón, para que ella con un corazón herido empiece a proliferar, empiece a declarar muerte. Están felices. Eso no les va a durar mucho tiempo. Ay, mira esto, eso no les va a prosperar. Hermanos, nadie está llamado en Cristo Jesús a derribar, a fortalecer murallas, porque cuando nosotros establecemos ese tipo de murallas, amados, quiero que sepas, nuestro dolor se alimenta, caemos en la soledad, caemos en la amargura y somos presa fácil al enemigo.
Gracias. Pueden tomar asiento. Yo el domingo pasado, guiado por el Espíritu de Dios, yo les dije en la exposición de la palabra que quedábamos con una tarea. ¿Se acuerdan la tarea? Que Dios estaba trayendo a memoria a algunas personas aquí palabras que salieron de su boca referente a sus hijos, referente a sus cónyuges, y que era necesario, escúchenme esto, que era necesario que nosotros fuéramos y pidiéramos perdón. Y el domingo cuando yo estaba en el restaurante, el Espíritu Santo me dijo, muchos no van a hacer la tarea. Porque ellos en realidad no entienden la gravedad de sus palabras, ni tienen ni idea del daño que han causado a la vida de otras personas. Yo quiero decirles una cosa, Dios está comprometido con nuestra salvación, Dios lo dio todo por nuestra salvación. De igual manera, Dios está comprometido con nuestra libertad y nuestra sanidad. Pero déjame decirte una cosa, hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros ni va a hacer por nosotros porque tenemos que ser diligentes en seguir la instrucción de Dios. Y yo dije, wow, tremendo, gloria a Dios. Sin vergüenzas, no hicieron la tarea, dije yo. Yo seguí almorzando. Y con respecto al versículo 8, ¿quieres una, hijo? Cuando dice que la Biblia, cuando dice que la lengua es un veneno mortal. ¿Tú quieres ir? Dice que es un veneno mortal. El Espíritu Santo empezó a traerme a memoria pastillitas como esta. Y me empezó a hablar y me decía que nuestras palabras, cuando nosotros estamos enojados, frustrados, molestos, cuando nuestras emociones están a millón, se convierten como estas pastillitas, pero son pastillas de veneno, son cápsulas de veneno, que nosotros venimos y le ofrecemos a los que están con nosotros. Y pensamos, le ponemos la pastillita y nada pasó. Se me pasó la calentura y ya nada pasó. Pero lo que ignoramos es que esto es veneno que cayó en el corazón de aquella persona y empieza a producir un efecto de muerte en la vida de las personas. El esposo que le dice a su esposa, estás demasiado gorda, que empieza a matar allí la autoestima de la mujer. Cuando el hombre le hace una promesa a su esposa y no la cumple, y entonces la esposa dice, tú me dijiste esto, y él se molesta y le responde con 3 piedras en la mano, entonces le empieza a matar la admiración a su esposo. Y cuando un padre le dice a su hijo, tú no sirves para nada, tú eres un imbécil, tú eres un estúpido, no, que yo quiero ser músico. ¿Qué músico? Eso no sirve para nada, eso no hace dinero. Entonces empezamos a matar los planes y propósitos de Dios, los sueños y los anhelos, ¿sabes de quién? De los que más amamos. Muchos hemos entregado pastillitas de veneno a los que están alrededor nuestro. Y déjame decirte que el antídoto, escúchame esto, el antídoto para parar el efecto de esas pastillas de muerte, de ese veneno mortal que hemos colocado en la vida de nuestros seres queridos, se llama ir y pedir perdón y declarar la vida de Dios. Declarar vida en lo que nosotros habíamos declarado que era muerte. Por eso es que es tan importante, iglesia, que nosotros podamos seguir las instrucciones de Dios. Y si nosotros antes ignorantemente veníamos y le estábamos ofreciendo veneno mortal a quienes amamos, y ahora con el entendimiento menos lo debemos de hacer. Tenemos que ser diligentes de parar ese efecto, debemos de arrepentirnos y tenemos que empezar a actuar responsablemente, porque déjame decirte, envenenar a una persona es un delito.
¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no los veo muy convencidos. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Las palabras que vamos a leer son palabras dichas de Jesús. Nosotros estamos meditando en el libro de Juan. Y Juan dice acerca de Jesús que Jesús es el que viene de arriba. Y el que viene de arriba habla las cosas que él vio y escuchó arriba. Entonces quiere decir, y debemos de estar atentos, porque una cosa es lo que nosotros hablamos, lo que nosotros creemos aquí abajo, y otra cosa es lo que se cree y se vive allá arriba. Escuchemos las palabras de Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Paremos ahí. Dios estableció aquí en la tierra, el que mate es culpable de juicio. Ahora Jesús, el que viene del cielo y habla las cosas del cielo, dice, yo les digo que el que se enoje con su hermano es culpable de juicio. ¿Hay alguna diferencia? El enojarse o el matar aquí, no hay ninguna diferencia. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Escuche esto. Y cualquiera que le diga fatuo, quiere decir idiota, que insulte a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Estas son las palabras de Jesús, que nos habla de la realidad del cielo. Aquí, con mucho respeto, aquí en este mundo, decirle a una persona idiota no es nada. Allá en el cielo es motivo de condenación del infierno. Así que, mis amados hermanos, por las misericordias del Dios viviente, yo les ruego encarecidamente que ustedes cumplan la asignación de usted orar y pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que le traiga a memoria cuáles son las pastillitas de veneno, cuál es el veneno que usted ha puesto en su esposa, en sus cónyuges, en sus personas que están a su alrededor, y usted vaya y pida perdón, mi hermano, para que usted no sea culpable de homicidio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos no lo habían hecho? Gloria a Dios por los que dijeron. Es más, Dios me había mostrado hasta algunos que no lo habían hecho, pero yo por buena gente no los mencioné. Pero déjenme decirles, esto es serio, amados. Es importante que nosotros entendamos el efecto y el poder que tienen nuestras palabras. Amén. Ahora sí vamos a entrar en materia. Eso era contándoles lo del almuerzo. Ahora vamos a entrar en materia. El tema de hoy es el mandato. Pero antes de hablar acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles hoy, es bien importante que siempre tengamos presente un texto que es vital en nuestro caminar con Dios y acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo nos dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, o sea, quiere decir para enseñanza a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. Pablo está diciendo que todo lo que está escrito en este precioso libro es para enseñarnos y como ejemplo para que nosotros que hemos llegado hasta el final de los siglos lo tengamos presente. Tenemos una enseñanza presente y tenemos un ejemplo para que podamos aprender de las otras personas. ¿Está claro esto, verdad? Hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, el Señor le está guiando, le está enseñando de cómo nosotros debemos de hacer todas las cosas. Acompáñenme en Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Este es el tema del mensaje de hoy. Y la mano de Jehová vino sobre mí, este es el profeta Ezequiel hablando, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto, secos
en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Me encanta esta anotación que hace Ezequiel. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí que el temblor de los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y nuevamente Ezequiel dice, y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ese era el sentir de Israel. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta es la historia del Valle de los Huesos Secos. Hemos de saber, iglesia, que los hijos de Dios, nuestra fe es amenazada por dos extremos. O mantenemos una fe tan ciega que no estamos viendo ni lo que estamos haciendo, o simplemente caemos en una desesperanza total en Dios. Y esto era lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel en este tiempo. Esta visión que Dios le dio a Ezequiel era acerca específicamente de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Qué le pasaba a Israel? La nación de Israel estaba cautiva en Babilonia y otros estaban regados por un poconón de tierras. Estaban como esclavos, sin ningún tipo de esperanza, estaban secos emocionalmente, estaban secos espiritualmente. No tenían ningún tipo de esperanza de pensar o considerar de que ellos iban a poder volver a reunir como pueblo, formar un solo cuerpo y mucho menos ser una unidad política y espiritual como ellos antes lo habían sido. Pero, sin embargo, Dios les había dicho, este no es tu fin, esta no es tu realidad última. Aunque tú estás viendo esta situación, esta no es tu realidad última. Sino que le estaba diciendo Dios, próximamente, pronto, ustedes van a ser completamente restaurados. Sin embargo, el pueblo, por lo que estaban viendo, por lo que estaban viviendo, estaban completamente desesperados y ya no podían confiar en las promesas de Dios. Tristemente, déjenme decirles que esta es una condición presente del pueblo de Dios. Porque normalmente cuando estamos en una situación difícil, cuando tenemos el agua aquí, cuando no vemos salida, cuando todos los recursos se nos acabaron, cuando no vemos salida, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a dudar de la fe de Dios. Se nos empiezan a olvidar las promesas de Dios. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Hermano, más de 33,000 promesas hay aquí. Son promesas para nosotros. Pero cuando estamos en ese valle, hermanos, se nos cuesta traer a memoria la palabra de Dios. Y por eso Dios le muestra esta visión a Ezequiel y le dice, mira Ezequiel, esto es lamentable lo que el pueblo está viviendo, es lamentable lo que están pensando, porque ¿sabes qué? Yo soy Dios
y yo les voy a sacar de esa situación para cuando yo haya cumplido mi obra, sepan que yo soy el único Dios todopoderoso, que todo lo puedo en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? Amén. Dile al que está a tu lado, Dios todo lo puede. Dile, Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Ahora, como Pablo había dicho que todo lo que está en esta preciosa palabra sirve como enseñanza y ejemplo, quiero que tomemos dos ejemplos de este pasaje de Ezequiel 37 que traen una aplicación práctica para nuestra vida. ¿Cuál era el escenario del profeta en ese momento? Dios lo llevó a un valle que estaba repleto de huesos secos, y dice que estaban secos en gran manera. Eso nos da la evidencia que llevaban quizás mucho tiempo, les había dado sol, el agua, el viento, que estaban peladitos, estaban rucios esos huesos. Ahí no había esperanza de nada, absolutamente nada. Y nos deja pensar que por la cantidad de huesos que había en el valle, muy probablemente fue un gran ejército que sufrió penalidades, que enfrentó una gran batalla y perdieron, y todos murieron ahí en el valle. Tuki, tuki, lulú. Ahí no se salvó ninguno. Eso es lo que nos deja ver el profeta, una condición dura. Ahora, quizás este escenario que el profeta está viendo no sea un escenario diferente al que tú hayas vivido, o quizás que hoy estés viviendo o puedas vivir mañana. Quizás en tus relaciones, en tu relación matrimonial, quizás en tu economía la ves como ese valle de huesos secos, quizás tu estatus migratorio, quizás tu salud la estás viendo como ese valle de huesos secos. Escenarios que son realmente desesperanzadores, donde quizás llevas mucho tiempo y no hay cambio, no se han dado las cosas que tú esperabas, cosas que quizás Wally estuvo durante ese tiempo esperando y confiaba, y él, aunque él no se veía todavía en su casa, no se veía en con lo que él anhelaba, Wally permanecía, él permaneció. Pero a muchos no nos sucede de esa manera. Le ponemos tiempo, Señor, te doy 2 meses, y en 2 meses no funciona. Arrancó, pilas, te quedan 3 días, ya voy a arrancar. ¿Qué hubo? Te estás durmiendo, hey, wake up, levántate. Y muchas veces ni siquiera permitimos que se dé el tiempo perfecto de Dios, y empezamos nosotros a tomar decisiones. Y nos olvidamos de las promesas de Dios. Donde no importa cualquiera sea la circunstancia, si tú vas a la palabra y tú dices, espérate un momentico, Señor, esta es mi circunstancia, pero ¿qué tú dices acerca de mí? ¿Y qué tú dices acerca de esto, de esta enfermedad, de esta condición? Esto no es lo que tú dices, Señor. Así que yo decido, Señor, creer en lo que tú has dicho, que esta no es mi condición final, y que yo he de ver el cambio y he de ver tu gloria en mi vida. Esa es la actitud que tenemos que tener. Hay una realidad, la estamos viendo, pero no se nos olvide de que hay una promesa de parte de Dios. Que no se te olviden las promesas de Dios. Que no se te olvide qué es lo que Dios ha dicho acerca de ti, de tu casa, de tu familia. Y el segundo aspecto que nosotros vemos es el mandato que Dios le da a Ezequiel. Vamos a recordarlo rápidamente. ¿Cuál es el mandato? Dice Ezequiel 37:4, dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu, carne, tendones, todo lo que el profeta dijo, ¿verdad? Por causa del pesimismo que tenía el pueblo de Israel en ese momento, por eso Dios le dice a Ezequiel que le profetice a esos huesos. ¿Qué es profetizar, hermano? Profetizar es declarar, profetizar es proclamar, profetizar es predicar la palabra viva de Dios. Eso es profetizar. Y Dios le dice, profetiza, porque esta palabra dará vida. Esta preciosa palabra da vida a todo lo que esté muerto o esté por morir. ¿Cuántos lo creen?
Te quiero decir algo muy importante. La declaración oral de la palabra de Dios tiene mucho poder. Mira lo que Dios dice acerca de su propia palabra. Isaías capítulo 55, verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que lo envié. Hermano, la palabra de Dios nunca regresa vacía a Él. Cuando tú declaras la palabra de vida, mi amado, vida vendrá. Ahora sí bien es cierto que para que este profeta ahora, viendo ese valle, ese escenario sin esperanza ni vida, ahora Dios le dice, profetízale. Viendo él una realidad con sus ojos, era realmente un reto que tenía el profeta. ¿Sabes por qué? Porque era como algo absurdo. Porque iba en contra de su lógica, iba en contra de la realidad que él estaba viendo. Y algo que es bien importante que debemos de conocer de parte de Dios. Y es que Él muchas veces nos manda a hacer cosas que en nuestra lógica son locura. A Moisés le dijo por segunda ocasión, háblale a la piedra para que salga agua. A Josué le dijo, negro, coge a todo el pueblo y grita contra las murallas de Jericó para que ellas caigan. ¿Usted no le parece eso una locura? Y al profeta le dice, predícale al valle de los huesos secos. Déjame decirte, muchas veces Dios nos va a mandar en medio de nuestras circunstancias a decir y hacer cosas que literalmente para nosotros pueden ser locura, donde nuestra fe va a ser probada. Hermano, eso es así. Ahora me encanta una enseñanza bien práctica que podemos tomar de Ezequiel. Y él dice que cuando Dios le mandó a predicar la palabra, él dice en el verso 7, profeticé como se me fue mandado. ¿Qué quiere decir esto? Que Ezequiel no dijo lo que le pareció, no le quitó, no le puso nada a la profecía de lo que Dios le había mandado. Y déjame decirte una cosa, el verdadero siervo es aquel que obedece, hace y habla conforme se le manda. El verdadero siervo no está cuestionando, no discute las decisiones, sino que simplemente hace lo que se le pide que se debe hacer. Este milagro de los valles de los huesos secos se dio porque Ezequiel atendió fielmente la instrucción de Dios y habiendo él abierto su boca y habiendo profetizado la palabra de vida, fue que se dio el milagro. Hermanos, quiero que sepas, para que se dé un milagro en tu vida, tiene que haber una fe activa en ti. Ay, Señor, haz el milagro, yo espero aquí. Dale, dale, Señor, ¿qué hubo? Haz el milagro. No. ¿Qué estás esperando? Ve trabajando, ve desarrollando, haz lo que tú tienes que hacer, que mientras tú vas haciendo, el Señor va orando. Y cuando tú dices, el Señor dice, muévete, tú te mueves, quédate quieto, te quedas quieto. Entonces ahí es cuando viene tu milagro. ¿Cuántos van a recibir su milagro? Aleluya. Ante este escenario me asaltan unas preguntas. Esta pregunta es para ti. No vas a estar pensando, ay, si hubiera venido mi esposo, ay, mi hermana necesitaba escuchar esto. No. Son para ti. ¿Cuáles son tus palabras y acciones frente a los escenarios difíciles que se te presentan a tu vida? Cuando se te presenta una dificultad, una situación, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú dices frente a esa circunstancia? Ahora, en esos momentos de prueba, ¿buscas o no buscas la presencia y la dirección de Dios para saber cómo tú debes de enfrentar esa situación? ¿Lo haces o no lo haces? Ahora, si tú pides dirección y Dios te da respuesta acerca del asunto y Él te dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, o Él te dice, levántate, ve y toca, o quédate callado o ve y habla, la pregunta es, ¿haces todo conforme Dios te dice que debes de hacer o haces las cosas como a ti te parece o como tú crees? Aquí han habido testimonios de personas que Dios pone en el corazón el bendecir a alguien.
y la persona tiene $20 en el bolsillo y el Señor dice, dale lo que tienes. Y uno dice, ¿todo? ¿Los 20, Señor? Sí, dale todo lo que tienes. Uy, no, es que 20 es mucho. ¿Qué tal si yo le doy 10 o le doy 5? Perdimos el examen. Perdimos el examen simplemente. Porque Dios quiere probar nuestros sentimientos. Él quiere probar nuestra obediencia. Ahora una última pregunta. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué haces con tus sentimientos cuando en una situación difícil quieren aflorar? Veamos lo que hace el salmista. Salmo 42, verso 5. Esta es en versión Dios habla hoy. Mira las palabras del salmista en medio de una prueba tenaz. Él dice, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Hay gente que cuando está todo bien, yes, gloria a Dios, aleluya, viene el problema y se le acabó la alabanza. Ya no voy a la iglesia, estoy molesto con Cristo. No me diste lo que yo quería. Él es mi Dios y mi Salvador. Y cuando vemos al final del versículo 8, dice que en el verso 8, después de que hubo el temblor y esos huesos se juntaron hueso con hueso y se llenaron de músculos y le salieron tendones y le salió pies, había una cantidad de muertos. Ya eran cuerpos, no eran un valle de huesos secos, sino era un valle de muertos, de cuerpos, muertos cuerpos. Dice que no había en ellos espíritu. No se había completado la tarea de restauración. ¿Sabes por qué no había espíritu de vida en ellos? Porque antes de que viniera el espíritu de vida, mi amado, tenían que formarse los cuerpos, los huesos tenían que unirse, tenían que salir los músculos. Si hubiera venido el espíritu de vida, todos esos huesos saldrían corriendo y brincando ahí. Hubiera sido una mano de huesos brincando y corriendo por todas partes. ¿Qué nos enseña esto, mi amados? Dios trabaja por etapas. Dios nos va llevando en un proceso en que nos dice una cuestión, nosotros avanzamos y cuando avanzamos dice, ok, llegaste aquí, yes, high five, pero ahora ¿sabes qué? Ahora seguimos al siguiente paso. Hay cosas que Dios no nos revela desde el comienzo, porque si nos fuera a dar el fin, amado, quizás nunca arrancamos. Yo he podido comprobar eso, mi amado. Hay cosas que quizás como Ezequiel o muchos nosotros queremos que, Señor, yo quiero un cambio, ya, y pum, de la noche a los ojos. Se abrimos los ojos y los cerramos, ya se cambió todo. Conozcamos a Dios. Él va obrando en la medida que nosotros vamos obrando. Él da una palabra profética y Él espera una reacción, una acción profética en respuesta a la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, muévete, muévete porque hay que movernos. Finalmente en el verso 9 en adelante el Señor le dice a Ezequiel, profetízale al espíritu de vida para que esos muertos ahora tengan vida. Ese viento representa el espíritu de Dios, que es lo que le da vida a todo, amado. Y si para el profeta fue un reto hablarle a los valles de los huesos secos, ahora iba a ser un reto hablarle al espíritu también. Ahora debemos de considerar esto, que el profetizar al espíritu era como una oración, era un ruego delante de Dios para que la vida viniera ahora a estos cuerpos que estaban muertos. Quiero que sepas que frente a toda circunstancia hemos de declarar la palabra de vida, pero estaremos orando para que Dios traiga la vida a aquello que está muerto. ¿Qué está agonizando en tu vida? ¿Qué circunstancia estás viviendo donde no tienes esperanza? ¿Qué consideras tú en tu vida que se ha muerto? Y que tú piensas, aquí ya no hay nada que hacer.
Yo quiero decirte que quienes obran conforme a la instrucción de Dios, por más situaciones desesperantes que estén viviendo, quiero decirte que quien hace fielmente lo que Dios le dice que debe hacer, puede tener la certeza y la seguridad de alcanzar la victoria por encima de todas las cosas. Por eso, amada iglesia, en vez de rendirnos ante las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo, hay un llamado de parte de Dios para que proclamemos su palabra. Año 80, una década, año 80 según el calendario judío. Hermano, no es solamente este año, sino toda esta década en la cual Dios llama a la iglesia para que nosotros declaremos la palabra de vida, para que así como tomamos el tiempo para testificar, también traigamos las cosas del cielo aquí a la tierra a través de nuestra declaración, para que Dios manifieste su gloria. Pastor, lo que yo estoy viviendo es demasiado fuerte, es demasiado difícil. Trae las promesas de Dios a tu vida. Hermanos, así como Dios manifestó su misericordia con el pueblo de Israel, estando en una situación difícil, y Dios le dijo: tranquilo, pueblo mío, ustedes son mi pueblo, este no es el final. Que así como Dios le habló a Israel, también nos habla hoy para decirte: profetiza mi palabra. Háblale a tu circunstancia, háblale a tu corazón. El salmista le decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te entristeces? No tienes por qué entristecerte. He puesto mi confianza en mi Dios, Él es mi Salvador. Y aunque tenga la prueba más difícil, yo he de confiar en Él. Yo he de confiar en Él.